Señora presidenta, señorías, señor Montoro, la política es el arte de lo posible. Eso nos enseñaba Aristóteles. Es bueno comenzar recordando, señorías, que no solamente estamos aquí para hacer declaraciones y propuestas, estamos también para hacer políticas posibles, y eso pasa necesariamente por tener un presupuesto. De hecho, si esta Cámara finalmente aprueba la Ley de Presupuestos, será la primera ley aprobada en casi 2 años y, de paso, abrirá la puerta a los demás proyectos legislativos. En este sentido, los parlamentos se crearon para aprobar presupuestos y autorizar los impuestos que debían pagar los ciudadanos para sufragar el gasto público. La democracia representativa adquiere su sentido precisamente al autorizar ingresos y gastos. De ahí el célebre principio parlamentario no taxation without representation. No puede haber impuestos sin representación. El pasado 4 de abril, el Gobierno presentaba en esta Cámara las cuentas del Estado para 2017. Y, al igual que las de 2016 se anticiparon, estas de 2017 llegan con un retraso de 6 meses sobre el plazo establecido en la Constitución. Y a estas alturas esto significa simplemente que si no aprobamos presupuestos, no tendremos presupuestos este año. Y este hecho hace que las consecuencias de rechazar los presupuestos sean particularmente graves. Y deberíamos recordarle a los grupos que ahora abandonan el postureo, como Podemos, Compromís, el nuevo PSOE podemizado o la antigua Convergencia, cuál es el precio que tendrían que pagar los ciudadanos si su responsabilidad saliese adelante. Bueno, hoy ha habido muchas quejas sobre inversiones territorializadas o no, pero tengamos en cuenta, en primer término, que si no tenemos presupuestos no hay nuevas obras o inversiones. Y estos presupuestos, efectivamente, no son una maravilla en inversión, pero en esta vida hay que elegir. Y o mejoramos la financiación autonómica y además terminamos con los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, que es lo que hacen estos presupuestos, o bien aumentamos la inversión en ladrillo en un país donde tenemos polideportivos vacíos e incluso una exclusiva mundial de los viejos partidos, los aeropuertos peatonales, es decir, aeropuertos sin aviones. Evidentemente, claro que hay que mejorar las inversiones, pero seamos claros. Si no, un momento, señor de la Torre. Señorías, les ruego silencio. Continúe. Pero seamos claros, señorías. Si no hay presupuestos, tenemos prórroga y, en consecuencia, la inversión quedará reducida a mínimos. En segundo lugar, si no hay nuevas cuentas, las comunidades autónomas dejarán de recibir 5.583 millones de euros en entregas a cuenta. Es decir, que dispondrán este año de un 6,4% menos de recursos. En muchas comunidades autónomas gobierna el Partido Socialista, a veces en alianza con Podemos, y han incluido en sus presupuestos estos ingresos. Y si no se materializan los nuevos presupuestos, habrá incumplimiento de déficit de las comunidades autónomas y recortes de emergencia en sanidad, educación y servicios sociales. Eso es así. Por cierto, los gobiernos autonómicos del Partido Socialista en Andalucía o en Asturias, pues luego le han pedido responsabilidad a Ciudadanos para que aprobemos sus presupuestos. Responsabilidad que solamente parecen tener, y no siempre cuando está en el Gobierno el Partido Socialista. De hecho, es cierto que no se les está regalando nada a las comunidades autónomas. Estas cifras, estos 5.583 millones, no son más que aplicar los porcentajes que les corresponden, el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales. Y si no se les pagan estos importes ahora, se les harán dentro de 2 años en la liquidación. Pero los ciudadanos necesitan que los servicios públicos sigan funcionando y que no haya nuevos recortes este año. Y conviene tener claro que si no hay nuevas cuentas, el crecimiento económico se resentirá. En Román Paladino, más déficit y más paro. Señorías de PSOE, Podemos, Esquerra, Convergencia, Compromís, votar sí a las enmiendas a la totalidad es votar sí a nuevos e inevitables recortes en las comunidades autónomas. En este caso sí tiene razón Pedro Sánchez. Inevitablemente sí es sí. Sí a las enmiendas a la totalidad, sí a los recortes en gasto social. Y sí, esto también tiene una excepción, que son las comunidades forales, las únicas cuyos ingresos no se ven afectados directamente por los presupuestos, ya que los ingresos fiscales y el cupo que paga el País Vasco por servicios no transferidos son una cuestión distinta. Cuestión distinta, señor Montoro, que esperamos que nos la explique con la transparencia debida, por tratarse, evidentemente, de fondos públicos. Ya sé que no lo hizo la última vez que ustedes aprobaron, en este caso fue la Comisión Coordinadora de la Aportación Navarra, pero, en fin, esto debería explicarse con claridad en el Congreso también a quienes estamos a favor de que los españoles tengan los mismos derechos y la misma financiación per cápita en los servicios esenciales, vivan donde vivan.
En tercer lugar, si no hay presupuestos, hay recortes de plantilla en el sector público, porque hay que tener cuentas y, si no, no se pueden convocar legalmente oposiciones. Esto afecta a corto, a medio y a largo plazo el funcionamiento de los servicios públicos y es terriblemente negativo para el proyecto vital de muchos de nuestros jóvenes que están opositando para cubrir una vacante que, encima, necesitamos cubrir en sectores esenciales como la sanidad y la educación. En cuarto lugar, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con las centrales sindicales, comisiones UGT y CESIF para la consolidación del empleo público, que tampoco tendrá lugar si no hay presupuestos. Sistemáticamente, los gobiernos del PP, del PSOE y otros gobiernos autonómicos de los viejos partidos, siguiendo en este punto puntualmente la herencia del régimen franquista, convocaron menos plazas de las que necesitaba el sector público para cubrir los puestos de trabajo. Y esto supuso la creación de bolsas ingentes de interinos, de personas que trabajan para todos los ciudadanos y que no tienen y que tienen sistemáticamente el puesto de trabajo en el aire, los precarios del sector público o los interinos. Y esto no solamente lo hemos criticado y mucho en Ciudadanos, sino que ha sido objeto de una condena por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora los presupuestos establecen un sistema para ir convirtiendo a estos interinos, que en muchos casos han superado en parte pruebas selectivas, en fijos, con el compromiso de las administraciones de reducir y mantener sustancialmente de reducir la tasa de temporalidad que tienen. De nuevo, todo esto quedará como perdido como lágrimas en la lluvia si no tenemos presupuestos. Y para culminar la crónica de gravísimos problemas de no tener cuentas, hay que señalar que si no tenemos presupuestos, la Seguridad Social sencillamente no podrá pagar las pensiones. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, decía hace poco en la Comisión del Pacto de Toledo que el Tesoro garantizaba el pago de las pensiones, y no puedo estar más de acuerdo con él. Sin embargo, hay que dar instrumentos para que el Tesoro pueda hacerlo. A día de hoy, señorías, los ingresos por cotizaciones no cubren los pagos por pensiones, como saben todos ustedes perfectamente. Y por esa razón, la Seguridad Social tiene un déficit previsto del 1,4% del PIB, de 15.000 millones de euros. Y por si no lo sabían también, señorías, con la legislación en vigor, la Seguridad Social solo puede disponer del 3% del fondo de reserva, que no da para cubrir el déficit. El fondo de reserva a 31 de diciembre tenía 15.020 millones. Aunque hay algunos expertos en otros partidos en calcular el 3% con mucha exactitud, aquí nos vamos a limitar a la aritmética elemental. 15.020 millones de euros. El 3% de 15.020 millones de euros son 450 millones y esto no da para cubrir un desfase de 15.000 millones de euros. Esto supongo que cualquiera lo puede entender. Por esa razón, en estos presupuestos se establece una disposición del fondo de reserva de 7.300 millones y un préstamo de 10.192 millones de euros. Señorías, estoy convencido de que todos ustedes creen que hay que pagar las pensiones. Por lo tanto, no se pueden crear problemas adicionales a los pensionistas. Todos podemos criticar el desastroso mercado de trabajo, que desde luego no es culpa de los partidos que hemos llegado, pero a corto plazo tenemos que hacer dos cosas: habilitar al Gobierno para que pueda disponer del 97% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y habilitar al Tesoro para que haga el préstamo a la Seguridad Social. En fin, señorías, no poder pagar las pensiones en el mes de diciembre no es una opción y no se le pueden poner trabas a un derecho elemental de los pensionistas. En fin, todo esto ya justificaría el voto a favor de estos presupuestos. No podemos dejar a España sin cuentas. Pero además, estos presupuestos, a diferencia de los anteriores, sí tienen un proyecto que es el derivado del acuerdo suscrito con Ciudadanos, que se materializan en más de 4.000 millones de euros en políticas naranjas para recuperar la clase media y trabajadora devastada por la crisis y por las malas políticas del Partido Popular y el Partido Socialista, y también para empezar a apostar por la economía del futuro. Y además, son unas cuentas que demuestran que se pueden cuadrar las cuentas sin recortes y sin subidas de impuestos. Y antes de explicar someramente el contenido del acuerdo, hay que ponerse en situación de en qué situación realmente estamos. Estamos, como les decía, ante unas cuentas prorrogadas, pero no ante unas cuentas normalmente prorrogadas. Estamos ante una tremenda chapuza prorrogada. La opción que tenemos, señorías, no es entre los presupuestos que nos presenta el Gobierno y un mundo idílico de yuppie de las enmiendas a la totalidad. La opción es entre unas cuentas posibles, realistas y con algunas ideas claras, y la prórroga de la chapuza.
¿A qué me refiero con la prórroga de la chapuza? Pues mire, en las cuentas de 2016, señor Montoro, le debió encargar las previsiones de ingresos Santa Ñueta la Fantástica, porque es que no se podían cumplir y, de hecho, no se cumplieron. Por ejemplo, cuando a finales de 2015 las cotizaciones estaban incrementando el 1%, ustedes previeron un incremento del 17%. Claro, por supuesto, no se cumplió. Y en lugar de tener un déficit del 0,3% en la Seguridad Social, acabamos teniendo el año pasado un 1,6%. Y las previsiones del IRPF estaban mal, francamente mal. Y, desde luego, debían saberlo cuando lo hicieron. O, por lo menos, nosotros, el equipo económico de Ciudadanos, se lo avisamos. Y en agosto y septiembre de 2015 dijimos que esto estaba sobreestimado en, por lo menos, 25.000 millones de euros. Y, de hecho, bueno, también lo advirtió posteriormente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y es lo que pasó. En los presupuestos de 2016 había un déficit previsto del 2,8% y hemos acabado en el 4,54%. Y nos hemos librado por los pelos de una multa de la Comisión Europea. Y, bueno, aquí merece la pena destacar la irresponsable y chapucera reforma del impuesto de sociedades. En el primer pago fraccionado de 2016, ese con el que estaba usted comparando antes, señor Montoro, los muy grandes contribuyentes, los grupos consolidados pagaron la tasa efectiva más pequeña, más baja de la historia. Y luego, para evitar la sanción de 6.000 millones de euros, hubo que incrementar de forma sustancial los pagos fraccionados. Esa es la razón por la cual en abril de este año esta recaudación tiene un incremento tan importante. En fin, yo comprendo que arreglar esto no era plato de gusto, pero se lo avisamos. Y, al final, este incremento de los pagos fraccionados entró en vigor el 30 de septiembre a las 9 de la noche. Eso se publicó el BOE y entró en vigor para las empresas a las 3 horas, dándoles mucho tiempo para que pudiesen adaptarse. Entonces, y aunque no era una medida precisamente agradable y se derivaba de sus errores, nosotros lo apoyamos. También lo hizo el PSOE e incluso Podemos se abstuvo. Hoy, cuando no se trata de tomar medidas fiscales drásticas, sino de admitir a trámite un presupuesto que amplía derechos, acaba con los recortes y no sube impuestos, Podemos, el nuevo PSOE podemizado y varios grupos más ya han anunciado que votarán en contra. Y ya le digo, y me parece grave e irresponsable, porque esto supone mantener la prórroga de una chapuza. Y, al final, ¿qué es lo que ocurre con esta chapuza? Que cuando no se recauda lo previsto, como dice el presidente Mariano Rajoy, no te puedes gastar lo que no tienes. Y, en consecuencia, la prórroga de estas cuentas ha llevado aparejados recortes en forma de acuerdos de no disponibilidad, cierre contable y subidas de impuestos, estas sí apoyadas con gran entusiasmo por el Partido Socialista. ¿Esto qué significa? Pues significan cosas como que el Consejo de Ministros estaba reuniéndose sistemáticamente el año pasado nada más que para autorizar gastos de todos los años, como, por ejemplo, pagar el premio Cervantes. Y, bueno, en fin, y todo esto se termina si tenemos cuentas. Y, bueno, evidentemente estos presupuestos generales del Estado para 2017 no son perfectos. Nosotros, que hemos llegado a un acuerdo con ustedes para aprobarlos, pues seguramente hubiésemos hecho otros, pero sí que creemos que son unas buenas cuentas y que, como aquí no estamos decidiendo el crédito a una partida concreta, cosa que se determinará a partir de la próxima semana en la Comisión de Presupuestos, hoy decidimos pura y simplemente si en este ejercicio tendremos o no tendremos cuentas. Y nosotros, en fin, creemos que estos presupuestos son un giro en la dirección correcta, que hay 4.087 millones de euros en políticas naranjas para invertir en recuperar la clase media devastada por la crisis y las malas políticas, la corrupción y el despilfarro de los viejos partidos, y también para invertir en el futuro de la economía española. Estas nuevas cuentas no traen recortes ni subidas de impuestos y son unas cuentas creíbles. Un momento, señor de la Torre. Les ruego, por favor, silencio para que se pueda escuchar al orador. Muchas gracias. Y son unas cuentas creíbles, a diferencia de las de los últimos años. En fin, en cuanto fueron presentadas, Standard & Poor's cambió a positiva la perspectiva de la economía española. Y también vino aquí el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el trámite presupuestario por primera vez y a iniciativa de Ciudadanos y señaló que eran unas cuentas mucho más creíbles que las de los ejercicios anteriores. Como señala uno de los negociadores principales del acuerdo presupuestario, mi compañero Toni Roldán, estas cuentas responden a los dos desafíos fundamentales a los que se enfrenta la economía española, a saber, el primero, ofrecer una respuesta urgente a la precariedad y al profundo debilitamiento de la clase media, y el segundo, empezar a sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento basado en la educación, la innovación y la formación.
Y, además, el presupuesto de 2017 es el primero en el que se acaba con las subidas indiscriminadas de impuestos. No hay subidas de impuestos de ningún tipo, ni siquiera las previstas anteriormente. Y, además, no hay recortes en el presupuesto del Estado, ni en educación, ni en sanidad, ni en servicios sociales, ni en innovación. Sí hay recortes en la eliminación de gastos superfluos y, de una forma más efectiva que hasta ahora, a través del Spending Review, de la revisión sistemática de la eficiencia del gasto público de la auditoría, que correrá a cambio de la AIREF, de acuerdo a lo previsto en el acuerdo de investidura. Y, además, estos presupuestos terminan con los recortes en la lucha contra el fraude que han practicado tanto los gobiernos del PSOE como los del PP desde 2008. El presupuesto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se incrementa más de un 10%, disponiendo de más de 100 millones de euros adicionales. Esto es un avance importante en la lucha contra el fraude. Recordemos que por cada euro invertido en lucha contra el fraude, el Estado obtiene un ingreso directo superior a 10 euros. Además, este incremento del presupuesto de la agencia tributaria es una buena noticia en la lucha contra la corrupción, ya que, como saben sus señorías, la agencia tributaria es un organismo clave en la lucha contra la corrupción. Esto se complementa con el incremento de las partidas presupuestarias en el SEPLAC, en el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, y con el nuevo plan de modernización de la Administración de Justicia, dotado con 100 millones de euros adicionales. Sí, está claro, señorías, tenemos que hacer más, bastante más, y debemos tramitar y aprobar la Ley de lucha contra la corrupción que Ciudadanos ha traído a esta Cámara y que contó con todos los votos favorables, excepto los del Partido Nacionalista Vasco. Pero, en cualquier caso, los recursos públicos en la lucha contra la corrupción son importantes y este presupuesto va en la buena dirección. Este acuerdo presupuestario no solamente persigue cambiar la forma de financiación, no a recortes indiscriminados en el estado del bienestar y no a subidas de impuestos, sino eliminación de gasto superfluo y duplicidades y mejora en la lucha contra el fraude. Además, el acuerdo persigue una mejora en las políticas sociales. Alrededor de 2.000 millones de euros se invertirán en mejores políticas, incluyendo complemento salarial con formación para dignificar los ingresos de los jóvenes con 500 millones de euros, que además hemos conseguido que se financie con cargo de fondos europeos, pero que va incluido en nuestros presupuestos. Un plan de lucha contra la pobreza infantil dotado con 342 millones de euros. Por fin se reconoce que tenemos un problema con la pobreza infantil y, gracias al acuerdo con Ciudadanos, se empiezan a poner recursos para paliar este grave problema. Un cambio político profundo en las políticas de formación, incluyendo más financiación para orientación personalizada y cheque formación. Y también en este presupuesto se refleja la extensión de la tarifa plana en 6 meses y la extensión de los permisos de paternidad, que ya están en marcha, como todos ustedes saben, desde el 1 de enero de 2017, y todos ellos son cumplimiento del acuerdo de investidura con Ciudadanos. Y, además, estas cuentas empiezan a apostar por un futuro diferente de la economía española, basada en la educación, la innovación, la investigación y el desarrollo y la innovación. O sea, hay que sentar las bases de la economía del futuro. Y así hemos acordado con el Gobierno que se destinarán 500 millones de euros a la nueva red cervera de transferencia tecnológica. Y sí, esto es cierto. Nosotros también copiamos, esto lo hemos copiado del Instituto Fraunhofer alemán, adaptando lo que funciona. Y, además de estas políticas, también tenemos un programa PREFE para refuerzo del profesorado y un programa de gratuidad de libros de texto. En Ciudadanos estamos orgullosos de que en estos presupuestos se empieza a apostar por educación, sanidad, servicios sociales y no solamente acabando con los recortes y aumentando partidas específicas, sino aumentando los recursos de las comunidades autónomas de una forma sustancial, que se gastan más del 70% del dinero que reciben en estas partidas. Por último, además, estos presupuestos y también a instancias de Ciudadanos y del acuerdo de investidura también apostamos por la cultura. Hemos conseguido que el Gobierno cumpla con el compromiso del acuerdo de investidura de reducir el IVA a los espectáculos culturales en directo, es decir, teatro, danza y música. En los próximos presupuestos negociaremos para que el Gobierno cumpla con el compromiso que adquirió en esta Cámara el ministro portavoz Méndez de Vigo de que el IVA vuelva a estar el cine vuelva a estar en el tipo reducido del IVA. Los nuevos presupuestos, en suma, traen buenas noticias para los profesionales que trabajan en las industrias culturales, para el turismo y, en general, para todos los españoles, para los cuales los espectáculos en directo serán un poco más baratos. En fin, señor Montoro, supongo que le habrá costado esto de rebajar impuestos y de apostar por la cultura. Como señaló el presidente Rajoy, refiriéndose al acuerdo presupuestario, no ha sido fácil. Matizando,
es un poco más sencillo entenderse con ustedes en temas de economía que en cuestiones, por ejemplo, como la lucha contra la corrupción. Y eso se lo tengo que decir, no sé, al ministro de la mayor subida fiscal de la historia de España, que no solamente sirvió para financiar gasto social, sino otras cuestiones como autopistas radiales, aeropuertos sin aviones, en fin, lo que usted parece que calificaba ayer como borrachera de gasto, que no solamente hizo el Partido Socialista, sino que también hicieron ustedes. En fin, se lo digo también al responsable de la amnistía fiscal o regularización fiscal extraordinaria, donde, como prefiera, donde está claro que ustedes y nosotros no tenemos la misma visión. Nosotros creemos que a los defraudadores y corruptos hay que perseguirlos aplicándoles la ley hasta sus últimas consecuencias y no indultarlos o amnistiarlos. Pero bueno, hay otros que tienen otras visiones. Concluyo. En Ciudadanos creemos que España necesita unos presupuestos y que estas son unas buenas cuentas. Y esta vez, señorías del Partido Popular, creemos que ustedes han cumplido con el acuerdo de investidura. Como le aseguré, señor Montoro, cuando usted se presentó en la Comisión de Hacienda hace unos meses, si los presupuestos cumplían el acuerdo de investidura, nosotros los apoyaríamos. Hoy apoyaremos estos presupuestos con nuestro voto favorable. Y como creemos que son unas buenas cuentas y que España necesita unas cuentas, lo haremos no solo por responsabilidad, como en otras ocasiones, sino también con satisfacción y convicción. Muchas gracias.